Buenas tardes, mi nombre es Fernando Ford, soy kinesiólogo fisiatra, jefe de trabajos prácticos de Técnicas Kinésicas 1 y hoy vamos a charlar sobre los diferentes dispositivos de ayuda a marcha. Los dispositivos de ayuda a marcha abarcan una amplia gama de elementos que mejoran o facilitan la función o la capacidad para participar en actividades. Además, le permiten al paciente el control del entorno, pueden además compensar una deficiencia o facilitar la realización de una actividad. Estos dispositivos de ayuda a marcha aumentan el control independiente por parte del paciente para manipular su entorno a voluntad. Los dispositivos se utilizan en rehabilitación para promover el proceso de compensación y recuperación de una determinada función. La discapacidad física, que afecta a la movilidad, a las actividades de la vida diaria y la comunicación, pueden verse modificadas por la introducción de un dispositivo que facilite su participación. Es necesario recordar la Clasificación Internacional de Funcionamiento, la CIF, que propone la OMS, en donde la condición de salud vamos a tener que considerar cuál es la función corporal o estructura que el paciente va a tener afectada, porque eso va a marcar cuál es su déficit y su impedimento. También ese déficit o impedimento, cómo va a condicionar y limitar las actividades que el paciente pueda realizar y a su vez todo esto restringe la participación del paciente. En el caso de un paciente que tenga una hemiparesia brachiocrural derecha, si uno como kinesiólogo se focaliza en mejorar la función alterada, en este caso el funcionamiento del miembro superior e inferior derecho, a medida que el paciente mejore, va a tener menos limitaciones, va a poder hacer más actividades y todo esto va a jugar en favor de una mayor participación. En algunos casos, en pacientes que tienen la misma alteración en cuanto a la función corporal y estructura comprometida, la participación difiere y ahí es necesario entender los factores contextuales, como son los ambientales y personales, que muchas veces funcionan como barrera o facilitador. En el caso de un factor ambiental, no es lo mismo para el paciente poder trasladarse si vive en una zona urbana que si vive en una zona rural, ¿sí? Por otro lado, como factores personales, podemos mencionar una variable, si el paciente tiene obra social o no. Si tiene obra social, probablemente desde el inicio del tratamiento el paciente tenga el equipamiento acorde, adaptado a su dificultad, cosa que el paciente que no tiene obra social quizás nunca lo logre ese equipamiento o lo reciba de manera tardía. Por lo tanto, la participación de uno en relación al otro va a ser distinta por más que la estructura o la función que tengan afectada en el momento inicial sea la misma. Los dispositivos de ayuda para la deambulación tienen precedentes históricos. Eran utilizados tanto para necesidad ante una lesión o enfermedad, como también para atravesar terrenos irregulares, rocosos, montañosos. Algunas de las funciones que podemos mencionar con relación a los dispositivos de ayuda a marcha tienen que ver con mejorar el equilibrio, facilitar la propulsión, reducir la carga en una o en las dos extremidades inferiores, transmitir información sensitiva a través de las manos, permitir que las personas con parálisis obtengan los efectos fisiológicos beneficiosos de una postura erguida y que maniobren en lugares inaccesibles a una silla de ruedas. Además también hacer notar a los transeúntes que el usuario requiere una consideración especial, con un tiempo mayor para cruzar la calle o tomar asiento en el transporte público. Los bastones son la extensión de la extremidad superior.
Se fabrican de distintos materiales, resistentes en la mayoría de los casos, como pueden ser la madera, el aluminio, algunos plásticos, algunos productos acrílicos, además de elementos de fibra de vidrio y fibra de carbono. A diferencia de lo que es el bastón de paseo, que habitualmente tiene una caña recta, el bastón que se utiliza en rehabilitación tiene una empuñadura. Generalmente esta es curva y permite que la persona pueda colgar el bastón en el antebrazo o en el respaldo de una silla. Una empuñadura de forma ergonómica que está diseñada para que entre en contacto con la mayor parte de la mano del paciente, lo que va a mejorar la comodidad. Esta empuñadura, a su vez, debe estar diseñada de acuerdo a cada paciente, si es diestro o zurdo, con una forma contorneada para mantener la muñeca en posición neutra, evitando de esta forma la flexión dorsal persistente. La caña de los bastones pueden ser sólidas, de altura ajustable o plegable. Existen en la actualidad algunos bastones que tienen incorporado un sistema de medición de peso en la caña y un mecanismo de retroalimentación a nivel de la empuñadura. En este caso, el bastón informa al paciente mediante una vibración o luces sobre la cantidad de peso que está soportando, lo que resulta útil para los pacientes que deben limitar la carga en una pierna afectada. La base habitualmente es el extremo distal de la caña y termina en una contera o punta de goma. Esta última es la encargada de absorber los choques en el contacto inicial. Las puntas metálicas retráctiles o espigas aumentan la estabilidad cuando el paciente camina sobre hielo o nieve. Otros diseños de la base incluyen el diseño cuadrúpedo estándar o de base ancha, en el que las 4 puntas se apoyan en un rectángulo distal. Esto permite aumentar la base de sustentación. Es mucho más útil para pacientes con hemiplegia, algunos que poseen ruedas en las puntas, lo que facilita al paciente no tener que levantar el bastón para poder desplazarse. La mayoría de los pacientes utiliza un único bastón, habitualmente en el lado opuesto a la extremidad inferior afectada. Sin embargo, en algunos casos, las personas pueden caminar con un par de bastones, particularmente los que tienen prótesis transfemorales bilateral. El bastón va a ofrecer un equilibrio o un apoyo ligero, además de una retroalimentación sensitiva transmitida desde la superficie sobre la cual deambula el paciente. A la hora de indicar los bastones, es muy importante la medición que uno realice. Para ello, le vamos a pedir al paciente que se coloque de pie con el codo ligeramente flexionado, no más de 30 grados. Debe colocarse el bastón de modo que el extremo distal esté 5 a 10 centímetros por fuera y 15 centímetros por delante del pie. La parte superior de la empuñadura debe estar en el pliegue de la muñeca o del trocánter mayor. Después de realizar el ajuste de la altura de la caña, se debe volver a poner la contera de goma. Los bastones, cuando son cortos, en general conducen al paciente a una postura en flexión de tronco, mientras que si el bastón es largo, reduce la ventaja mecánica del tríceps braquial para poder generar la fuerza correcta. En general, el bastón debe usarse en el lado contrario al afectado, y esto tiene que ver porque reduce y controla el movimiento del centro de gravedad, reduce las fuerzas que actúan sobre la extremidad inferior comprometida, además de disminuir la actividad muscular circunscripta al área de la deficiencia. Una carga parcial sobre un bastón alivia el dolor y la irritación a nivel de la cadera, de la rodilla o del tobillo que puede estar afectado.
además de impedir una presión y un desgaste indebido de la extremidad no comprometida. Los bastones canadienses se identifican fácilmente, ya que presentan una extensión, la cual termina adaptada en la parte posterior del antebrazo por intermedio de una abrazadera fija o móvil que lo cubre en sus 2/3 partes y está ubicada 5 centímetros por debajo de la articulación del codo. Esta extensión del cuerpo del bastón no continúa de forma vertical, sino que forma con este un ángulo de 25 grados. Esto es necesario para facilitar la adaptación del antebrazo en la abrazadera. La empuñadura, igual que en el caso de los bastones convencionales, se ubica a la altura del trocánter mayor. Para enseñarle al paciente a utilizar el bastón durante la deambulación, le volvemos a marcar que debe llevar el bastón del lado contrario a la extremidad que esté afectada. El bastón se va a apoyar 10 centímetros por fuera y 15 por delante del pie y le vamos a indicar que primero avance el miembro inferior sano y luego avance el lado enfermo y el bastón. Esta sería una marcha a 2 tiempos. También le podemos decir, si no, que avance el lado sano, luego avanza el bastón y por último el lado enfermo. Esta es una marcha en 3 tiempos. Para subir y bajar escaleras se utiliza el mismo método. Las muletas están confeccionadas con madera, aluminio, titanio. Hay de diversos tamaños, adaptable para ser usada por niños y también por adultos. Las muletas de aluminio tienen seguros accionados por resortes que van a facilitar el ajuste de la altura de la empuñadura y la longitud total de la muleta, además de contar con la ventaja de su bajo peso. La parte superior de la muleta, generalmente denominado apoyo axilar, es cóncavo en sentido antero-posterior y está recubierto con goma espuma para amortiguar la sobrecarga sobre el tórax del paciente. Esta zona de contacto debe estar ubicada unos 5 centímetros por debajo de la axila. La muleta tiene además 2 puntales paralelos que acaban en una base amplia y permiten la absorción del choque. La empuñadura de la muleta debe tener una cubierta resistente para amortiguar la sobrecarga por compresión sobre la palma de la mano. La distribución de carga sobre la mano es similar independientemente de que la empuñadura sea cilíndrica o ancha. Las muletas muy altas presionan la axila y elevan los hombros, modificando la postura y limitando la elevación del cuerpo y las transferencias de peso corporal. Las muletas muy cortas obligan a una postura en flexión del tronco y a la generación de movimientos exagerados durante la marcha. Es muy importante que nosotros como kinesiólogos podamos valorar si las muletas cumplen con las funciones biomecánicas de facilitar la marcha, aumentar la estabilidad corporal y descargar al paciente el peso de una manera adecuada en los 2 miembros inferiores. En numerosas deficiencias se requiere mejorar la estabilidad del usuario debido a que la persona muchas veces presenta dificultad para que su línea vertical que atraviesa el centro de gravedad caiga dentro de la base de soporte y promueva de esta manera una postura estable, por lo cual es necesario en muchos casos ampliar esa base de soporte con la ayuda de las muletas. Si por ejemplo, utilizando las 2 muletas, la base de soporte va a estar delimitada por la línea posterior que une los talones del paciente, los bordes laterales de los pies hasta los puntos de apoyo de los dispositivos de ayuda a marcha, es decir, el regatón o la contera de la muleta.
y posteriormente la línea que une los bordes anteriores de los puntos de apoyo de dichas muletas. Para realizar una medición adecuada, es conveniente que el paciente esté de pie en un entorno seguro, puede ser dentro de un par de barras paralelas. Cada una de las muletas se debe extender desde un punto de unos 4 a 5 centímetros inferior a la axila hasta un punto a nivel distal en el suelo que esté 5 centímetros por fuera y 15 centímetros anterior a la porción distal del pie. La colocación de una pieza para la mano debe permitir que el paciente tenga un ángulo de flexión de codo en reposo de 30 grados. Existe un método alternativo para determinar la altura de la muleta y lo que hay que hacer es restar 40 centímetros a la altura del paciente. O también uno puede determinar que la altura de la muleta sea igual al 77% de la altura del paciente. Cuando el paciente está en decúbito supino, la muleta se puede extender desde 5 centímetros por debajo de la axila hasta 5 a 7 centímetros desde el borde lateral del talón. Estando el paciente sentado, puede abducir los brazos hasta el nivel de hombros y a partir de ahí extender los codos. La longitud de la muleta es la distancia desde la punta del dedo medio hasta la punta del olecranón del brazo contralateral. Los andadores son armazones que ofrecen apoyo bilateral sin necesidad de controlar dos bastones o muletas. Están constituidos por tres partes. En primer lugar, una base, la cual puede presentar 4 puntas, 2 puntas y 2 ruedas, 4 ruedas y 3 ruedas. Por otro lado, los montantes, que pueden ser rígidos, plegables o recíprocos para subir escaleras. Y por último, la porción proximal, en donde vamos a encontrarnos con las empuñaduras o las plataformas. La mayoría de los andadores están fabricados en aluminio. El modelo más básico tiene 4 patas, cada una de las cuales termina en una punta de goma o regatón para mejorar la tracción. Los andadores con 4 puntos ofrecen la máxima estabilidad, aunque se deben levantar para poder realizar cada paso. Son adecuados para las superficies con elevado nivel de fricción. Estos andadores también pueden ser regulables y ajustables en altura a nivel de los montantes. En el caso de que a nivel de la base elija un andador con ruedas, estos permiten que el paciente pueda empujar hacia adelante para obtener una estabilidad moderada. Son adecuados para pacientes que se trasladan en superficies lisas y quizás no tienen tanta fuerza o control en miembros superiores para tener que levantar el dispositivo al realizar cada paso. En algunos casos es necesario que el andador tenga un mecanismo recíproco para adaptarse más fácilmente a los pasos que va realizando el paciente. Además de las características generales, a cada andador se le pueden realizar adaptaciones acordes a las necesidades propias de cada paciente. Aquí podemos observar diferentes modelos y opciones de andadores anteriores. El paciente va a poder utilizarlos y va a transferir su centro de gravedad dentro de la base de sustentación que le ofrece el andador. Vamos a tener en cuenta las limitaciones físicas y la fuerza muscular del paciente para la indicación de cada andador. En una forma rápida de realizar una progresión, si colocamos un andador anterior con 4 ruedas, es mucho más fácil
para que el paciente pueda desplazarse, ya que solo basta con que empuje y el andador se va a deslizar, siempre y cuando se esté desplazando en superficies lisas. A medida que el paciente mejora el manejo y el control, podemos pasar a un andador que presente 2 ruedas anteriores y 2 regatones posteriores. Y a su vez, en la medida que ya el manejo y la fuerza muscular es óptima, podemos pasar a un andador de 4 apoyos con 4 regatones, lo cual va a implicar que para poder avanzar el andador, el paciente va a tener que levantarlo para poder realizar cada paso. A su vez, estos andadores ofrecen diferentes dispositivos para poder realizar el plegado, además de tener otras opciones en cuanto a la forma de empuñadura y de agarre. Ahora estamos observando andadores posteriores, ¿sí? A diferencia de los anteriores, estos se utilizan mucho en chicos, por ejemplo, con parálisis cerebral, ya que permiten una postura más erecta durante la marcha, mejorando las características del paso, incrementando la estabilidad y a su vez interactuando más fácilmente con el entorno. En esta situación, el paciente mantiene un mejor alineamiento de la postura a nivel vertical, obviamente activando tronco, y el andador facilita la capacidad de generar ese movimiento anterior, ya que la línea de gravedad favorece el desplazamiento con cambios de peso y de esta forma también ayuda a reducir el gasto energético. Si el paciente con este dispositivo se tira hacia adelante a una postura en flexión de tronco, habitualmente tiende a caerse. Justamente para que no suceda esto durante el avance, tiene que activar mucho extensores de tronco, glúteos, y de esa forma, al verticalizarse más el paciente, también ayuda a que pueda cargar más peso sobre toda la planta del pie, saliendo de posturas que son típicas en pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral, donde tienen caderas en flexión, rodilla en flexión, tobillo en flexión plantar y posturas sifóticas a nivel de tronco. Vamos a mencionar algunas marchas con los diferentes dispositivos de ayuda. En el primer caso, mencionamos una marcha alterna con 4 o 3 puntos de apoyo y 2 tiempos. En este caso, vamos a necesitar el uso de 2 muletas axilares o bastones canadienses. El patrón de marcha va a consistir en adelantar simultáneamente la extremidad inferior comprometida con el auxiliar de marcha que se ubica en la extremidad opuesta. Por ejemplo, avanza primero la muleta o bastón canadiense del lado derecho y la extremidad inferior izquierda. Posteriormente, la muleta o el bastón canadiense del lado izquierdo y, por último, la extremidad inferior derecha. Esta marcha también puede ser denominada alterna en 2 periodos. Aunque este tipo de marcha permite solo 2 puntos de apoyo, permite al paciente realizar una deambulación rápida y también que la pueda ejecutar en espacios reducidos. Ahora vamos a describir un patrón de marcha de 3 puntos de apoyo en 2 tiempos. Para ello se va a exigir el uso de 2 auxiliares de marcha, pueden ser 2 bastones canadienses o 2 muletas axilares. Durante la marcha van a avanzar conjuntamente los 2 asistentes, sean bastones canadienses o muletas, con la extremidad afectada. Después se adelanta la extremidad no comprometida. Este tipo de marcha permite descargar entre el 85 y el 95% de la extremidad afectada, dado que en el momento que avanzan los 2 asistentes de la marcha en compañía de la extremidad comprometida, esto sería en el periodo de balanceo, el peso va a recaer en su totalidad en la extremidad inferior que está indemne.
pero cuando la pierna comprometida se encuentre en el periodo de soporte, son los auxiliares de marcha quienes soportan la mayor parte del peso corporal. Este tipo de marcha va a demandarle al paciente el doble del consumo energético normal. En pacientes que han recibido una amputación a nivel de la extremidad inferior, este tipo de marcha es el indicado en la etapa anterior al uso de la prótesis. La persona va a adelantar los dispositivos de ayuda a marcha y el peso corporal va a recaer en la extremidad inferior existente. Posteriormente, viene el apoyo de los bastones canadienses o las muletas axilares que van a soportar la totalidad de la carga para permitir que el cuerpo se levante y pueda avanzar entre ellos. Bien, ahora mencionamos el patrón de marcha alterna con 4 puntos de apoyo en 4 tiempos. Para este tipo de marcha vamos a requerir también 2 ayudamarchas, sean 2 muletas axilares o 2 bastones canadienses. La secuencia de ejecución va a consistir siempre en adelantar primero un asistente de ayudamarcha, luego la extremidad inferior contralateral, a continuación el otro asistente de ayudamarcha y posteriormente la extremidad inferior opuesta. En este tipo de marcha se permite una descarga entre el 50 y el 75% del peso corporal aproximadamente a las dos extremidades inferiores. Es la marcha con auxiliares más lenta y brinda más seguridad al paciente porque siempre ofrece un trípode de soporte. Esto significa que durante 2 periodos de la marcha el usuario está apoyado sobre las 2 extremidades inferiores y una muleta o bastón canadiense, y en los otros 2 periodos sobre las 2 muletas o canadienses y una extremidad inferior. En el ejemplo anterior, cuando avanza el asistente derecho, el apoyo se distribuye entre las 2 extremidades inferiores y el auxiliar izquierdo. Luego, al adelantar la extremidad inferior izquierda, el peso corporal recae sobre los 2 asistentes de marcha y la extremidad inferior derecha, y así sucesivamente. Para concluir, podemos decir que los dispositivos de ayuda a marcha mejoran la movilidad y la participación a nivel de la comunidad de muchos pacientes que tienen alteraciones, ya sea a nivel del equilibrio, de la fuerza muscular o del control motor. Los nuevos materiales y el mejor conocimiento de las necesidades, objetivos y posibilidades de nuestros pacientes, junto a una evaluación más precisa de los resultados, nos van a permitir como equipo tratante prescribir la ayuda técnica más adecuada para cada paciente y a su vez instruirlos en el uso óptimo del mismo. Muchas gracias.